el Señor Jesucristo te da tu derecho. Y los pasajes bíblicos, Proverbios 22, 1, 2, Isaías 35, del 4 al 7, el Salmo 146, Santiago 2, del 1 al 10, y el pasaje que leemos aquí, Marcos 7, del 24 al 37. Y como objetivos, nosotros marcamos, yo marqué el de la necesidad que tenemos de postrarnos ante el Señor Jesucristo cuando clamamos por salud para nuestros seres queridos. La importancia y el poder que el Señor tiene para quitar los demonios de las personas que están atormentadas y darnos ese derecho a la sanidad. El poder que Jesús tiene para abrir los oídos sordos y la lengua muda. Y como propósito es que nosotros conozcamos el poder de Jesús, la ley espiritual. Cristo es el sanador. Y el pasaje que hoy revisamos sucede en una región, en un país que se llama Tiro, al norte de Israel. Este país, Tiro, tiene el puerto más importante de la región de Fenicia y se encuentra a unos 40 kilómetros de otro país que se llama Sidón y 45 kilómetros al norte de Acco. Comprendía dos puertos, uno se encontraba en una isla y el otro en tierra firme, y podría ser el Usú de las tierras asirias. Es una ciudad bañada por el río Litania, dominaba la llanura circunvecina, y en el norte de este país de Tiro se encontraba Sarepta, esa ciudad famosa a la que fue el profeta Elías 1000 años antes casi de que el Señor Jesucristo estuviera allí. Fue fundada, es una ciudad muy antigua, 2700 años antes de Cristo, con una participación antigua y activa en el comercio de los artículos suntuarios que comerciaban con Egipto, lo cual lo expuso a las campañas para controlar la costa fenicia. En la última parte del milenio se independizó de Egipto y sus gobernantes dominaron la mayoría de las ciudades de la costa fenicia y el interior del Líbano. Como recordaremos, Hiram era amigo del rey David 1000 años atrás y le suministraba materiales para el palacio real en Jerusalén. Todo este comercio y todo este intercambio siguió con el rey Salomón, al que se le suministró madera y piedra para la construcción del templo de esta región de Tiro, a cambio de alimentos y de ventajas territoriales. A partir de esa época, él acapara el liderazgo mercantil del Mediterráneo oriental y se hicieron conocer por esa habilidad marítima que tenían. El comercio principal estaba relacionado con sus manufacturas de vidrio y tinturas especiales de color púrpura escarlata, llamadas tirias, con el murex local, y que todavía se realizan. Esta es parte de la historia de esta ciudad, en donde ocurre el pasaje que hoy vamos a revisar, la historia de una mujer sirofenicia que acude a Jesús para pedir que eche fuera de su hija un demonio. Fíjense qué condición tan terrible vivía la hija de esta mujer, que no conocía a Jesús y que tan solo de oír que Él había sanado a otras personas y había tratado con tanta consideración, con tanto amor a los enfermos, que ella se va a buscarlo. Y el pasaje nos dice que después de estar predicando en Capernaum, Él dejó Galilea y se dirigió al norte, a Fenicia, predicando. Leamos el pasaje
Marcos 7 del 24 al 30 primeramente. La fe de la mujer sirofenicia. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. El versículo 24 nos dice que él se levantó de allí y se fue a los términos de Tiro y de Sidón. Tiene la idea el texto griego que él no solamente cruzó la frontera del territorio gentil, sino que se adentró en lo más profundo de aquel país, y dice que entró en casa y quiso que nadie lo supiese, pero él no pudo esconderse. Y es muy difícil pasar inadvertido cuando él ha trabajado tan duro y tan cercano a las necesidades de los hombres, que él no pasa inadvertido, y más sanó a muchos, enseñó con sabiduría de lo alto y de Dios, y pues toda la gente quería verle, quería estar a los pies de él, y otros para conocerle, otros para también ver qué falta le encontraban. Pero nosotros aquí vemos que él quiere que traten con él por quien es él, y no por los milagros hechos. Y el Señor, cuando ve la necesidad de una persona, él se acerca y él busca al ser humano. Dice: porque una mujer, esta es la razón por la cual él vino, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se echó a sus pies, se postró, se arrodilló, y esa necesidad que ella tenía, el Señor Jesús la quería atender. Y esa es la necesidad por la cual Jesús vino a la tierra, a nosotros, por la necesidad que tú tienes. Y la mujer era griega, sirofenicia de nación, una mujer gentil, no era del pueblo de Israel, y rogaba que echase fuera de su hija un demonio, un espíritu demoníaco. Qué tremenda situación y qué terrible para un padre ver que el hijo está en esa condición. Dice: pero Jesús le dijo: comienza la odisea de lo que representará una de las mayores demostraciones de fe que jamás haya sucedido, y de la cual nosotros tenemos mucho que tomar y mucha bendición que tener. Deja primero que se sacien los hijos. Esa frase que el Señor Jesús, en apariencia de no querer atender esa necesidad, se refiere a Israel. Deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien, no es apropiado tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sabemos que el Señor, con toda su presencia aquí en la tierra, había hecho un banquete de gracia a la gente que acudía a Él con fe y buscando, ¿verdad?, poner los ojos en el enviado de Dios, en el Hijo de Dios aquí en la tierra. Y Jesús usó la palabra perrillos porque se refería a pequeños perros favoritos.
Y el Señor Jesús también aquí toma el cuidado de que su pueblo, el pueblo judío, le conozca, le reconozca y tome de él esa gracia que él vino a darnos. Y respondió ella y le dijo, demuestra un nivel de fe que debiera ser una lección para todos los creyentes y en especial para el pueblo judío. Sí, Señor. La palabra Señor en el texto griego, como lo usa esta mujer, no se refiere a la deidad, tampoco a Jesús como el Mesías judío que le esperaba. Ella tenía un escaso conocimiento probablemente de la cultura hebrea y de lo que las promesas de las profecías decían para este pueblo. Y ella en cambio usa la palabra Señor como para reconocer que Jesús es una persona importante. Y le dice, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. La coloca ya en una posición de fe, en la posición que Jesús nos pide a todos nosotros que la tengamos, a nosotros que éramos los gentiles que no pertenecíamos al pueblo de Israel, y una posición que le permite a ella recibir, una posición que a ti y a mí nos permite recibir de Cristo, teniendo nuestra fe en Él. Y siguiendo el pasaje, entonces le dice, por esta palabra que representa tu fe puesta en el enviado de Dios, usted ha adoptado una posición humilde. Ve, el demonio, el espíritu demoníaco ha salido de tu hija. Significa que está afuera y se quedará afuera. Es una curación permanente, como el Señor Jesús nos trata. Y cuando fue a su casa, halló que el demonio había salido de la hija y la hija estaba echada en la cama. Se refiere a un reposo tranquilo que indicaba que antes no había sido fácil refrenarla. Y pues qué lamentable condición de las personas que están endemoniadas. Pero nosotros vemos aquí la grandeza del Señor Jesucristo, la grandeza de su amor, de su poder y de cómo trató con esta mujer que estaba necesitada. También vemos la perseverancia de la mujer para clamar por su hija, para no desistir, y aunque hubo oposición de parte de sus mismos discípulos, ella logró que el Señor Jesús sacara esa condición terrible de su hija. El Evangelio de Mateo, que es sinóptico de al parecer relatan los mismos hechos de esta mujer. Nos dice que esta mujer clamaba y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos se oponían, dice, atiéndela porque da voces tras nosotros. Y seguramente ellos decían, y no podemos solucionarle lo que nos pide. Pero el Señor Jesús, aquí vemos la ternura, el cariño con el que trató a esta mujer, con fuerza, pero atendiendo a su necesidad. Y pues solamente podemos reconocer todo lo que el Señor está tocando a nuestro corazón, y su Espíritu Santo nos está recordando qué situación difícil tienes que no puedas llevarle a Jesús. Qué cosa imposible para el hombre de sanar que hoy yo no pueda resolver. Entonces hay tantas expectativas cumplidas en la sabiduría del Señor que hoy nosotros podemos probar. Terminemos el pasaje. Dice, Jesús sana a un sordo mudo, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima.
Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén, amén a la palabra de Dios. Y vemos la sanidad de este hombre tartamudo y dice que él volvió a salir de sus fronteras, de Tiro y de Sidón, y él vino al mar de Galilea por medio de los términos, las fronteras de esas ciudades gentiles. Y Decápolis quiere decir 10 ciudades. Y él ya estaba en el lado oriental del mar de Galilea y le trajeron un sordo y tartamudo con dos cosas graves e imposibles de sanar aún hoy en día, y indica todas las dificultades y todas las circunstancias por las que pasa una persona en esa condición, y le ruegan: ven, Señor Jesús, pon tu mano encima de esta persona. Y tomándole aparte de la multitud, sabemos nosotros que las personas que sufren esto pues no han tenido trato y no pueden socializar, y seguido se espantan, seguido desconfían, ¿verdad? Porque hay un motivo para eso, ellos no han oído y no han hablado con la gente. Pero el pasaje nos narra que el Señor Jesucristo metió sus dedos en las orejas de él y escupió en sus dedos y tocó su lengua. Seguramente que esto pasó, ¿verdad? Que él primero escupió en sus dedos y tocó la lengua del hombre, y luego puso ambos dedos índices en los oídos del hombre. La saliva del Señor Jesús representaba una vida perfecta, y mirando al cielo, el sordomudo sí podía ver. Y dice que el Señor Jesús hace una expresión de mirar al cielo y toda la ayuda puede venir de allá arriba para él. Y dice, él gimió, habla del dilema terrible de que sufre el ser humano cuando está enfermo, esa caída en la cual el hombre está cuando no conoce del Señor. Y luego inmediatamente fueron abiertos sus oídos y fue desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Simboliza en lo físico lo que transcurre en lo espiritual en cuanto a la salvación del alma. Cuando tus oídos, tu lengua y tus ojos son abiertos para conocer esa salvación que el Señor Jesús trajo al ser humano. Y les ordenó, no lo digan a los demás, pero cuanto más él mandaba, tanto más lo publicaban. Él no era un hacedor de milagros, él venía a morir en la cruz para traer salvación al ser humano. Y como ha sido común revisar en pasajes anteriores, mucha gente empezó a buscar a Jesús por lo que él les daba, por lo que él hacía. Pero había algo más grande detrás de estos hechos, ¿verdad? Lo que él iba a hacer en la cruz para nosotros tener esa conexión otra vez con Dios cuando nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Y en gran manera nos dice el pasaje en el último versículo, se maravillaban. Lo que Jesús había hecho estaba más allá de su entendimiento, estaba más allá de su comprensión, estaba más allá de la experiencia que ellos habían tenido. Y dijeron, bien lo ha hecho todo,
bien lo ha hecho todo. Así es el Señor Jesucristo. Y significa en griego que dijeron esto, siguieron diciéndolo repetidas veces y lo comunicaban a los necesitados y a los que estaban cerca. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Su vida entera en la tierra era una manifestación de bondad continua y esa conexión que quería que tuviéramos con el Padre. A manera de conclusión, nosotros podemos reconocer cómo esta mujer que se postró ante Jesús, que fue con fe y con humildad, recibió la sanidad que buscaba para su hija. Y nos recuerda a los padres cómo debemos perseverar y cómo tenemos que interceder por nuestros hijos necesitados y poner todas esas situaciones que pasan nuestros hijos en manos de quien puede hacer todas las cosas que no podemos hacer nosotros. Y todas las experiencias que nos va narrando, como ahorita la del sordo mudo, le ruegan que ponga su mano encima. Y el Señor Jesucristo no obedece lo que le dicen los que llevan al sordomudo. Y pues sería muy impropio que nosotros le dijéramos al Señor Jesús cómo hacer las cosas, ¿verdad? Él, mirando al cielo, dijo: sea abierto, que tus oídos sean abiertos, que tu lengua sea suelta, sé sanado. Y sabemos que las cosas buenas provienen del cielo. Las cosas buenas vienen de nuestro Dios para nosotros y Él sabe lo que la persona necesita. Y el sordomudo era una persona que requería tener una sensibilidad muy específica, muy especial con Él. Y el Señor Jesús se la dio. Y Él, como no había oído ni hablado, desconfiaba de los demás. Pero el Señor conocía bien su condición y por eso le lleva aparte. Entonces, hoy la pregunta también se nos hace en este pasaje: ¿tú has estado aparte con el Señor Jesús, tratando tu condición de enfermedad mental, emocional, espiritual, y ser atendido directamente y de cerca por el Señor Jesús? Hay muchos pasajes que nos recuerdan toda esa bondad que el Señor tuvo y nosotros podemos preguntar: ¿quién necesita hoy sanidad emocional, mental, física? ¿Quién necesita estar con Jesús a solas para poder oír y hablar sobre la bondad del Señor? Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 146 en su versículo 5. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y pues vemos cómo este ayudador todavía está actuando y todavía te está invitando para que tú vayas a Él. Y podemos leer también en Proverbios 22, 1, 2: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y nosotros vemos que esta mujer humilde, sirofenicia de nación, fue a Jesús. Y el Señor tiene cuidado de esa gente pobre. El sordomudo fue a Jesús y el Señor tiene cuidado de los pobres. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 35, del 4 a 7. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá
en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida hará lugar cañas y juicios. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Y estaba ocurriendo esta profecía de Isaías allí en el momento en que el Señor Jesús trataba con el sordomudo. Y el Señor nos dice esta mañana: ¿quién necesita de mí? El Señor nos bendiga con estos testimonios y nosotros podamos experimentar ese poder y podamos ver toda la bendición que hay de acudir al Señor Jesús. Cosas difíciles que nosotros no podemos atender: la drogadicción tan dura, el alcoholismo, tantos pecados, ¿verdad?, de avaricia, de corrupción, que nuestro país no ha podido resolver. El Señor hoy nos está llamando para que Él atienda a esa condición difícil que nosotros no podemos resolver. Y como la mujer cananea, perseverar en clamar a Él. Vamos a leer lo que viene en Santiago. Y nos dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Hermanos míos, vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Si en verdad cumplió la ley real conforme a la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si haces acepción de personas, cometes pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El Señor nos está diciendo de manera muy práctica cuál es nuestro papel en estos días. Y pues es tanta la riqueza que hay en sus pasajes que realmente nos tenemos que postrar ante Él por todo lo que Él puede llenar la vida del hombre, por todas esas expectativas, por muy ambiciosas que tengas, el Señor las puede atender y cumplir. Démosle gracias a Dios por su palabra este día. Bendito Señor, te agradecemos lo que nos enseñas cada día, Señor, a través de tu palabra. Y solamente sabemos que tú eres Dios, Señor, y que tú, pues, nos has enviado a tu Hijo para salvarnos, para enseñarnos y para mostrarnos el camino que va al cielo. Bendito seas por todo ese amor y esa bondad que tienes para con nosotros. Amén.